Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación, una breve explicación de los circuitos serie, paralelo y mixto. Bueno, empezamos el análisis acá. ¿Cómo identificar un circuito serie? Lo primero, los circuitos series se identifican porque se conecta terminal positivo de la fuente con terminal negativo de la resistencia, terminal positivo de la resistencia, terminal negativo de la segunda resistencia, terminal positivo de la resistencia y terminal negativo de la batería. Entonces, para calcular los valores de voltaje, corriente y resistencia, independientemente del tipo de circuito, se puede utilizar este triángulo que es más conocido como el triángulo de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Bueno, ahora empezamos aquí con los circuitos series. El voltaje total es igual a la caída de tensión o la caída de voltaje que cae aquí en la resistencia 1 más la caída de voltaje que se cae aquí en la resistencia 2, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de resistencias que haya. También hay que considerar que en los circuitos series la corriente es la misma en todos los puntos del circuito. La corriente es la misma acá, la corriente es la misma acá, la corriente es la misma acá. En todos los puntos del circuito la corriente es la misma. Y para sacar la resistencia total es simple, se suma el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 y así sucesivamente con las resistencias que hay. Y así, esto es lo básico de los circuitos serie. Ahora pasamos con los circuitos paralelos. Los circuitos paralelos se identifican porque van los bornes. Por ejemplo, acá en este caso, los bornes positivo de la batería se conecta con el positivo de la primera resistencia y el positivo de la segunda resistencia, negativo de la segunda resistencia, negativo de la primera resistencia y negativo de la batería. Entonces, el concepto acá es el mismo, el triángulo de Ohm. Lo mismo, esto no cambia dependiendo del tipo de circuito, siempre va a ser igual. Entonces, en este caso, en los circuitos paralelos, el voltaje es el mismo en los puntos. El voltaje, por ejemplo acá, en este caso, en este ejemplo, los 9 voltios van a llegar acá y también en este punto van a llegar los 9 voltios. La diferencia con los circuitos serie es que en este caso la corriente sí se divide. Va a haber una corriente total por este lado, una corriente 1 por acá y una corriente 2 por acá. Y para calcular el valor total de la resistencia se suma algebraicamente como 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, y así dependiendo del valor de las resistencias que se den en el circuito. O si no, también se puede trabajar como la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Se puede aplicar también esa fórmula y el resultado va a ser igual. Y también tenemos los circuitos mixtos, que aquí en este caso ya se hace una mezcla entre el circuito serie y el circuito paralelo. Por ejemplo, en este caso, para solucionar este tipo de circuitos, simplemente empezamos de acá. Tenemos dos resistencias en paralelo, se operan normal, y luego quedaría esta resistencia con esta, quedarían en serie, y así se hallaría la resistencia total y se podría calcular, digamos en este caso, la corriente total. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado algo claro y no haberlos confundido.